Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde, a ti que decidiste entrar a esta transmisión. Yo sé que el título te llamó la atención y créeme que vas a ser esclarecido en muchas cosas y vas a ser bendecido también. Hoy tenemos a Francis Montilla en una segunda ocasión. Contextualizar en que Francis es una persona encargada en esta área de autoridad para hablar del tema y quiero darte la bienvenida una vez más. Muchas gracias. Feliz de estar nuevamente por aquí con ustedes. Amén. Me gustaría que tú pudieras explicarle a la audiencia en qué tú trabajas, en qué te desenvuelves, para que puedan entender más o menos por qué vamos a hablar de este tema. Bien, yo soy contadora de profesión y soy certificada en impuesto por la Asociación Tributaria de la República Dominicana. O sea que de impuesto tengo algunos conocimientos. Cuánta modestia, ¿eh? Soy contadora actualmente de una empresa y me desenvuelvo de manera independiente en algunos casos trabajo algunos impuestos por fuera, o sea, las picaditas, que como llaman. Sí, nosotros aquí en Dominicana usamos el vocablo de decir, tengo una picadita por fuera, cuando uno tiene trabajo por contratación fuera de tal vez el lugar de empleo fijo que uno tiene. Este tema yo sé que va a bendecir a muchas personas porque hay muchas iglesias que recién están comenzando, son apenas una célula, como decimos aquí en Dominicana. No sé si internacionalmente ese sea el vocablo también, para cuando hay un grupo pequeño de una comunidad de fe, un pastor apenas constituido, sea a nivel conciliar, o sea, porque Dios lo llamó y ya es el tiempo de ejercer el ministerio a nivel pastoral. También hay personas con proyectos, por ejemplo, de poner una fundación, de dar ayudas a nivel cristiano, pero también están los casos de personas que ya tienen tiempo como iglesia, instituidas como ministerio o fundación, y no saben el manejo que debe tener. Primero, de antesala, saber qué son los impuestos, si se manejan diferente por cada país, y cómo debe ser el manejo de impuestos a nivel de ONG, que usted me explicó detrás de cámara, que es el rango donde entra el nivel eclesiástico, porque es una entidad sin fines de lucro. Bien, la contabilidad es generalmente aceptada, generalmente abarca muchos países, se supone que la contabilidad aquí y allá es es la misma contabilidad, tiene los mismos principios, simplemente que los impuestos son diferentes en tasa, o sea, puede ser que aquí llamamos ITEVIA, ya se llama IVA, pero es lo mismo. Okay. Tiene es el mismo criterio, pero con diferente nombre. Entonces, todos tenemos que pagar impuestos. La ley nos exige, a nosotros nos exige que también nosotros estemos organizados. Digo nosotros como iglesia, como, como grupo que se lucra por alguna actividad o que recibe dinero por alguna actividad. Las iglesias generalmente reciben dinero de los feligreses, de nosotros los creyentes, que depositamos el 10% de nuestros ingresos a las instituciones, a las iglesias donde asistimos. Generalmente uno tiene un concepto errado sobre el diezmo, otro tienen una convicción, pero no vamos a entrar en detalle. Lo importante es que el que lo quiera dar, como en el caso mío, que estoy feliz de darlo, porque me ha resultado, porque he probado y veo que funciona, ese detalle, el líder debe tener una organización a través de la cual pueda dar conocimiento al Estado. Usted diría, pero eso no necesariamente, porque si es una institución sin fines de lucro, donde es el rango donde entran las iglesias y algunas organizaciones que trabajan, que reciben ingresos, no deberíamos, porque somos iglesia. Mira, independientemente de que fuésemos iglesia, al contrario, yo creo que como iglesia, la Biblia nos enseña que debemos estar sometidos a las autoridades legales. Nosotros tenemos que obedecer
a las autoridades legales. Y dentro de eso está el pagar los impuestos. Estar identificado con un nombre y un número que lo identifica. Por ejemplo, yo tengo un nombre, mi nombre es Francis Segura y tengo un número de cédula que me identifica, único para mí. Entonces, las instituciones también deben estar dotadas de esas herramientas, porque usted tiene que tener personalidad. O una iglesia es un ente, una persona que debe estar regida por la ley. Entonces, ¿cómo debe estar regida por la ley? Identificándote con tu número de RNC, que es un número único para cada entidad, y con tu nombre, que también ese nombre está registrado en las autoridades correspondientes. En caso de las empresas, están registradas en Industria y Comercio. Las iglesias también, con un nombre y un número de identificación, deben estar al día con eso, porque eso te capacita para reportar tus impuestos. Digo reportar porque muchas veces dicen nosotros no pagamos impuestos porque somos una ONG, pero una cosa es pagar y otra cosa es reportar. Nuestras autoridades deben saber cuáles son nuestros ingresos aunque no lo graben. O sea, yo pienso que si usted tiene 2 millones de pesos que le entran mensuales como institución eclesiástica y el gobierno no sabe cuánto le entra, bueno, él puede un día aparecerse allá y ver cuáles son tus ingresos y por las vías de por dónde vienen. O sea, que debemos estar claros en eso para no tener problemas, porque además de que somos cristianos, seguimos la ley cristiana, debemos seguir la ley gubernamental de nuestro país. Usted hizo una pregunta antes de desarrollar esa parte acerca de, y yo como iglesia tengo que hacer reporte o pagar este tipo de cosas. Usted tiene ahí una base bíblica, o dos más o menos, que estuvimos analizando y me gustaría que usted pueda compartirla con la audiencia antes de seguir desarrollando. Sí, amén. Tenemos algunas bases bíblicas que nos ayudan a justificar que realmente debemos pagar impuestos, debemos estar acorde con la ley. Y es el libro de San Marcos, capítulo 12, a partir de su verso 13 dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz, o sea, real, y que no te cuidas de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseña el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Oye, vinieron donde Jesús a hacerle esa pregunta. Y por encima de todo le llaman maestro, porque tú sabes que él es veraz, ¿verdad? Entonces, ¿daremos o no? Daremos. Mas él, hablando de Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Porque esta pregunta fue hecha como para acorralar a Jesús, porque habemos muchos creyentes que entendemos que no hay que pagar, que no hay que hay que evadir, que no hay que identificarse como empresa. Como un hombre. Como un hombre, exactamente, y como se cree Dios, él decía: yo creo en que ustedes tienen que ir al Padre a través de mí, o sea, ir al Padre a través de él. Y bueno, tú un Dios no va a pagar impuestos, y le acorralaron con eso. Pero tenían otras razones para hacerlo caer. Pero Jesús, sabiendo el corazón del hombre, tenía la manera de cómo salir del impasse. Ellos se la trajeron y le dijo: ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios
lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Tú dirías, ¿quién era César? En aquel entonces, yo te voy a decir, César es DGI hoy. Dirección General de Impuestos Internos, que es el organismo que recauda todos los impuestos del país. Entonces, el César, ¿debemos pagar al César? Pues sí, usted tiene que pagar al César, usted como creyente, como cristiano, como institución, como iglesia, como organización, tiene que pagar lo de César. Sí, no, yo me voy en gozo en los cultos y doy talleres y ayudo a los pobres y hace una serie de cosas que son buenas. Pero también la palabra nos enseña que a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Bueno, darle culto y hacer el trabajo cristiano que siempre hacemos, está perfecto. Pero los impuestos que nuestra vida secular, las iglesias deben estar identificadas y deben de reportar sus ingresos mensuales y tienen sus formularios para hacerlo. La DGI proporciona a cada institución según su naturaleza su formulario correspondiente para detallar sus ingresos y debemos hacerlo. Tenemos otro versículo también que a donde la Biblia enseña que el mismo Cristo, mira, nos enseñó a pagar los impuestos, porque muchas veces creemos que Cristo vino por aquí, pasó por aquí como chivo sin ley. No, pagó sus impuestos, lo menos que usted pensaba. Y no solo lo dijo, lo ejecutó. Lo ejecutó, lo hizo. O sea, que no solo dictó la ley, sino que también la hizo. Y dice en San Mateo, en su capítulo 17, verso 24, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. O sea, eso puede ser los impuestos que le correspondía por ser pescador. Bueno, yo tuve un abuelo lagunero que pescaba y él tenía su carnet y tenía su organización que lo regía y pagaba sus impuestos. Lo que llamamos hoy día los sindicatos. Exactamente, y pagaba sus impuestos por estar laborando ahí. Entonces, llegó el momento que esta gente tenían que pagar y le dijeron, nuestro maestro no paga esos impuestos. Oye, le preguntaron que si él pagaba eso, el maestro, porque mira, en aquella ocasión yo veía que muchas veces cuando querían beneficio propio le llamaban maestro. Cuando querían persuadirle. Para que él respondiera hijo del Altísimo, cuando querían algo. Así es la gente. Pero Dios es sabio, siempre, Cristo fue muy sabio, siempre le decía lo que ellos muchas veces no querían oír. Él dijo, sí, y al entrar en la casa, Jesús habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quien cobran los tributos o los impuestos, ¿de sus hijos o de los extraños? Una pregunta. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús les dijo, sin embargo, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrir la boca, hallarás en él un talento. Un estalero, o sea, un pago. Tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, se supone que los dos debían haber pagado. Para Jesús cumplir con este compromiso de pago, él a lo mejor no andaba con dinero, pero Jesús es Jesús.
el hecho de que no tuviera el dinero encima, no iba a dejar de pagar. Bueno, ve, péscate un pez allí y cuando abra su boca ahí tú vas a encontrar la paga del compromiso que tenemos para hoy. Y pagó el impuesto, pagó lo que tenía que pagar. Y sí dijo que había que pagar los impuestos. Entonces, creemos hoy en día que como somos ONG, no tenemos que dar detalles. Entonces, muchas veces los detalles, las pequeñas cosas que usted cree que no nos afectan, sí nos hacen mucho daño. Porque hay gente que nos persiguen y nos critican. Y como los fariseos de ayer, hay mucha gente hoy que andan buscando, viendo en qué tú fallas para decir que no somos reales. ¿En qué tú fallas para decir son unos ladrones? Son esto. Y de desmoralizar la fe cristiana. Pero dentro de de todo el grupo eclesiástico hay gente que está organizado. Tal vez hay una minoría o una gran parte que no lo está, porque ahí no lo sabemos, pero sí, si usted no está legal, institucionalmente, no está reportando, no tiene un nombre, no tiene un número de identidad que lo representa para la sociedad y las instituciones gubernamentales, póngase a cuenta. Hay muchos cristianos que como yo somos expertos también en ayudar. Yo he oído en algunos canales de radio que hay muchas instituciones creyentes que se dedican a esto y ayudan a las iglesias a constituirse, a organizarse, o sea, que acérquese a los cristianos que se desempeñan en esa área, que no tiene que salir a la luz, y legalice su situación. ¿Para qué? Para no dar lugar, porque los fariseos querían agarrar a Jesús en falta y Jesús tenía todas sus áreas cubiertas. No tuvieron la oportunidad de juzgarlo mal porque Jesús tenía todas sus áreas cubiertas. Y sí nos demostró que sí debemos pagar nuestros impuestos y debemos reportar. Entonces nosotros como iglesia, la ley nos los exige de todas maneras, que como organización donde recibimos dinero, adquirimos riqueza, tenemos cuenta bancaria y de todo a nivel de iglesia, y si no pagamos los impuestos, va a llegar uno usado del enemigo. Usted sabe que ahí dicen popularmente que al dedo malo todo se le pega, ¿verdad? Entonces se supone que si usted tiene el dedo de la mano bien, solo tiene un dedito malo aquí abajo en el pie, a ese dedito que le llegan todos los tropiezos, todos los problemas, ahí es que cae todo. Entonces, si ese es el pequeño problema que usted tiene, cubre su dedito, protégelo ahí, cubre esa área, sane esa área, para que ningún incircunciso quiera limpiarse con usted como institución cristiana. Como le digo, hay muchos cristianos que desconocen de esta área, solamente conocen de la parte espiritual y son muy espirituales, pero también deberíamos pulirnos un poco, investigar un poco acerca de cómo debemos estar frente a las instituciones catrenses, a las instituciones que nos rigen, porque debemos respetarla y la Biblia nos enseña a cumplir con nuestras leyes. Hay un tema tan poderoso aquí que Pedro aprendió de Jesús de tal punto que la iglesia primitiva, en la constitución de los apóstoles, en cómo se manejaban, dice que la iglesia primitiva tenía todos los bienes en común y los discípulos daban reporte a la iglesia en qué se usaban las cosas que ellos daban, sus ofrendas, los bienes, en cómo los repartían. Explica en el libro de los Hechos que daban a las viudas, daban a los pobres, daban al huérfano, se manejaban dentro de la iglesia y había un reporte de lo que entraba a la iglesia y cómo se distribuía dentro del cuerpo de Cristo. Uso esa base para la siguiente pregunta. ¿Debe un pastor dar reporte a la iglesia de cómo se manejan las finanzas de la iglesia? ¿Por qué lo pregunto? Por ejemplo, usted se congrega conmigo, Iglesia Buenas Nuevas de Bellas Colinas, nuestro pastor Ernesto Cuevas. Y nuestro pastor en muchísimas ocasiones ha dado reporte
en qué se ha usado las finanzas dentro de la iglesia. Se compró una planta eléctrica para no depender de los apagones de la luz. Tenemos paneles solares donde compramos tal equipo de sonido para que las prédicas se oigan mejor porque la iglesia creció. Tenemos gente en el mezanini para que el sonido se escuche mejor. Compramos equipo nuevo para el ministerio de alabanza porque lo que estaban ya estaban un poco deteriorados. O sea, de tiempo en tiempo el pastor da un reporte de en qué se han usado. Dimos tantas dorcas, tantas personas fueron bendecidas, ayudamos a ciertas personas con pago de casa, pago de esto, pago del otro, y hay un reporte. Entonces, una cosa es que tal vez nuestro pastor lo haga por un tema de claridad, para que la gente vea en qué es, pero es realmente obligatorio entonces que los pastores den reporte de las finanzas, o es lo más aceptable, lo correcto. Mira, yo pienso que si usted tiene una iglesia con diferentes personas que a su vez tienen diferentes criterios, yo no diría una obligación, pero creo que es sano dar el reporte. Yo digo no una obligación porque si somos creyentes debemos ver que siempre que uno entra a una organización, a una institución, incluso secular, si tú tienes una empresa, la empresa te pide reporte y son ellos los dueños. Y sin embargo, tú como empleado, como administrador de las finanzas, tienes que dar un reporte, un conocimiento a los dueños. No a los empleados en sí, pero por lo menos a la parte administrativa y gerencial. Pero a nivel de iglesia, yo diría que es sano, porque dentro de nosotros habemos gente que somos controversiales y muchas veces débiles y pueden hacer un problema de algo que no debería. Entonces yo diría es sano dar los reportes, porque así tú tranquilizas a ese tipo de personas, porque déjame decirte, la iglesia es un taller. Ahí hay gente que le faltan bumper, pero hay gente que le falta motor. Hay gente que le faltan goma, hay gente que están pichados, hay gente que nada más pintura. Hay gente que también están muy bonitos por fuera y por dentro no tienen nada. Otros están completos, pero le faltan combustible. O sea, es un taller. Debemos reconocer que en la iglesia hay muchas condiciones de vida y estamos en este mundo para ayudarte, es verdad, vamos a decir, para ayudarte a no estar maquinando sobre ese tema de la finanza que es muy controversial. Yo digo, es más sano dar los ciertos reportes, porque yo en particular, a mí no me importa qué haría el pastor con lo que yo doy. Yo cumplo con darlo. Si yo estoy en una iglesia y el pastor se lo quiere untar, que se lo unte. Untar es un término popular que usamos en Dominicana. En Dominicana, que es que tú haces lo que tú quieras con eso. Pero yo cumplo con mi responsabilidad. La bendición es a mí, a quien me llega. Ahora, ¿no lo quiero dar? Bueno, simple y llanamente te cierra tu puerta. Es de mi punto de vista. Ahora bien, si tú me buscas una lección bíblica donde me diga, bueno, lo que pasa es que era un día al mes o un día al año, que bíblicamente se decía que se da los diezmos, yo te preguntaría, entonces, ¿con qué pagaríamos la luz mensual? Que tanto la usamos con los instrumentos y todas las cosas. Las iglesias no son subvencionadas. Las iglesias cristianas, nadie le da dinero. El gobierno no le da dinero. Nadie la sostiene. Entonces, si yo soy parte de la casa, de mi iglesia, yo debo buscar la forma de estar cómoda en un buen asiento. ¿Con qué lo vamos a comprar? Con el diezmos y las ofrendas. Yo tengo 2 viudas que están ahí cerquita de mí. Si yo no tengo para subvencionar a esas viudas, las instituciones, los organismos de la iglesia, algunos comités que se hacen, tienen ese amor, esa obligación, diría yo, de ayudar, porque bíblicamente la Biblia nos enseña que lo hacen y ellos como iglesia lo hacen. ¿Con qué lo van a hacer si usted y yo, que tenemos un sueldito, que tenemos una entrada, no lo hacemos? No pagamos lo que debemos pagar. ¿Qué hacemos si queremos llegar a
a 30 familias y nada más tenemos recursos para 10. Si usted no da los diezmos, nosotros no vamos a salir a pedir para eso. Nosotros mismos, dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas, podemos cubrir todas esas necesidades básicas que tienen nuestras instituciones como iglesia. Entonces, los líderes, hay veces que muchos que están apenados a hablar de este tema, pero yo siempre digo, si se daña el micrófono por lo donde yo hablo, donde yo canto, donde yo me gozo, entonces hay que hacer una kermés, pararnos en una esquina, pedir a los impíos que nos dicen de todo. No, lo compro yo de mi bolsillo y yo no soy pastor, para que el hermano se goce con su micrófono. ¿Y eso es habilidad? No. Porque mucha gente dice, no, los pastores son habilidosos. Y siempre están hablando de las ofrendas y los diezmos. Mi hijo, tú te estás sentando en una silla bien cómoda. Pero en el caso de nosotros, la silla de nuestra casa son cómodas. Tú puedes sentarte hora y media a oír un culto, un predicador, y tan bien cómoda, no tan fría. Ni en la lata que te rebalas y te pone una seda. O sea, ¿con qué la compraron? Con tus diezmos y tus ofrendas. A mí me encantó que usted especificara que aunque tal vez muchos busquen, porque este tema de la parte del diezmo la voy a tratar luego con un pastor en conocimiento teológico bíblico, el pastor Víctor Almanzar. Él en una ocasión dijo, es verdad que hay diezmos que se pagaban una vez al año, es verdad que hay ofrendas que se daban cada cierto tiempo, pero en este caso, no solo por ser un aspecto bíblico que se le daba al pueblo de Israel, también es beneficioso para la iglesia por un asunto del mantenimiento del cuerpo de Cristo y de la estructura donde nosotros nos congregamos de tiempo en tiempo. Claro. Y eso que usted dice acerca de darlo para Dios, verdaderamente nosotros debemos hacer las cosas para el Señor. Porque para el Señor damos reporte. Sí. Ahora, ahorita detrás de cámara tratamos un tema, y déjeme buscarlo acá, y es el aspecto del manejo de las fundaciones. Yo quiero dar comida, quiero dar ropa, o ya tengo tiempo en esto. ¿Cómo es ese proceso de, hay que patentizar el nombre de la fundación, se paga un impuesto por ese nombre? ¿Cómo se da este manejo a nivel económico o financiero, gubernamental, dentro de las fundaciones, o suponiendo que ya yo tengo mucho tiempo como fundación, pero yo no rindo un reporte, debo dar un reporte? ¿Cómo se maneja esto? Es que la ley te dice que si tú recibes, haces una actividad para tener ingresos, necesariamente tienes que reportar. Okay. La ley te dice, no importa cómo te llames, o sea, si tú dices que eres una fundación, tú debes tener un nombre y tú debes recibir dinero, porque las fundaciones reciben dinero. Y pienso que a nosotros como creyentes nos conviene más que estemos transparentados. Usted diría, pero si un ricachón de los Estados Unidos me quiere mandar a mí, qué sé yo, cuántos dólares mensuales para que yo ayude a los pobres, a los niños necesitados, a los envejecientes, perfecto. Pero el Estado debe saber cuánto tú recibes. Aunque esté bajo la ONG, bajo las instituciones sin fines de lucro, porque tú estás ayudando al Estado a eliminar alguna problemática pública. El caso no es ese, el caso es que muchas veces se da a la tarea de que yo pongo una institución sin fines de lucro, me llamo cristiano y recibo dinero sucio o utilizan mi nombre para ciertos transeúnte o tránsito de dinero que no debería. Luego hablaremos de esa parte. Porque nosotros no podemos, pero por eso no podemos dejar esa brecha abierta. Por eso el Estado debe saber quién me subvenciona y cuánto entra mensualmente a mi ONG. No te va a cobrar, el Estado no te va a cobrar, el Estado no le cobra a las ONG. El Estado no le pones impuesto a pagar a la ONG, pero sí necesita saber cuánto te entran. Porque de ahí depende que si tú normalmente tienes un historial de que tú entras $1 millón de pesos a una institución de la ONG y gastas, vamos a decir, 800,000 o 900,000, porque las ONG es solo para mantenerse y seguir transitando el dinero. Y de la nada, tú recibes 10 millones, al otro mes 20 millones, al otro 100 millones, el Estado va a sorprenderse, hasta yo, o sea,
es algo que es una alerta que no podemos dejar pasar por alto. Entonces, por eso las instituciones del Estado quieren saber cuáles son tus ingresos. No es para grabarte. No necesariamente tiene que ser para grabarte en la ONG, la parte financiera, pero debes saber, el Estado debe saber cuáles son tus ingresos y a nosotros nos conviene, porque así estamos transparentados frente a la ley, frente a una población, frente a la gente. Mucha gente dice, a mí no me importa lo que diga la gente. Pues déjame decirte que es importante lo que diga la gente, porque según yo aprendí en la Biblia, dice que por nuestro fruto nos conoceremos. Pero ¿quién habla de nuestro fruto? Si usted es una mata de mango y tiene fruto y están maduros los frutos, ¿quién se beneficia de esos frutos maduros? El que pasa, así mismo. La población, el que te ve, ay, qué lindo esos mangos. Si tiene hambre, te toma. Si no, de nada sirve dar fruto porque se caen y se pudren en el suelo. Entonces, es lo que yo digo. De nada te sirve como iglesia dar fruto para que nada. Entonces, tú tienes que identificarte frente a las autoridades. Identificarte. Soy una institución sin fines de lucro llamada Francis Segura y mis ingresos son de 2 millones de pesos mensuales. O sea, tú lo puedes decir al Estado. El Estado ni te va a perseguir. Al contrario, una vez que tú reportas todas tus cosas transparentemente, ellos no te molestan. En cuanto usted dijo, mi nombre es fulana de tal y me entra tanto al mes, hay que patentizar el nombre de la fundación. Generalmente, ¿cómo tú le dices al Estado quién eres? Tiene que tener un nombre. Generalmente todas las ONG tienen su nombre. Entonces, tiene que legalizarla, patentizarla, lógicamente, pasar el nombre por Industria y Comercio, donde ella sepa que hay una persona que se llama así, y identificarla con un número de RNC, que es un registro nacional independiente, el registro nacional contribuyente, porque tú contribuyes, si tiene ingresos que están fuera de lo que es la ONG, tú tienes que grabar. Hay que grabarte. Por ejemplo, yo soy una institución sin fines de lucro, no pago ciertos impuestos. Usted se llama Generación de Avivamiento y Fuego. No pago impuestos. Es coincidencia si hay algún ministerio que se llame así. Por eso pongo mi nombre por si acaso. Porque este asunto de a veces es muy cuestionable. Creen que, pero bueno, por eso pongo mi nombre porque nadie se llama como yo y si se llama, bueno, no es igual a mí. Entonces, por ejemplo, yo tengo una institución que no paga ITEVI, por decirte. Bueno, yo soy transporte o yo soy salud o yo soy educación. Vamos a decir, yo soy una institución que educo. Estoy sin fines de lucro. Pero si yo hago algo fuera que tienes que ver con la educación, por ejemplo, yo tengo unos padres que me pagan por educar a sus hijos, una sala de tarea, por decirte algo, yo no pago. Mi nombre sí, yo reporto lo que me pagan cada padre, pero yo no pago, porque yo soy enseñanza, estoy bajo ese rublo de una institución que no paga ese tipo de impuestos, ITEVI. Pero si a mí me llaman para dar una capacitación sobre mi desarrollo y me pagan para eso, hay que grabarlo. Tienes que pagar tu 10% por honorarios profesionales. Tienes que pagar tus impuestos correspondientes a lo que está. Y si lo hace a través de la institución, ese ingreso debe estar transparentado para fines de pagos de impuestos. Lo que tiene que pagar dentro de donde caiga el ingreso. Si no tiene que ver, si la institución, la naturaleza de la institución no cubre esa parte de ingreso, entonces usted debe pagar por esa parte adicional que no cubre. ¿Me doy a entender? Yo soy una institución que por mi naturaleza no pago impuestos, tengo en algún momento algún ingreso que no lo cubre mi alcance sobre la ley de que yo no pago impuestos, que no entra sobre ese rublo,
entonces sí, aunque lo haga con mi nombre, con ese nombre que está constituido, debo pagar, porque es otro ingreso que no necesariamente viene de la naturaleza a lo que yo me dedico. Bien, entonces eso pasa. Nosotros tenemos que tener un poquito de cuidado con eso porque no podemos tener una ONG sin identificación. Asimismo, las iglesias deben patentizar el nombre. Todo el mundo, pues yo digo ONG incluyendo las iglesias, federaciones cristianas, organizaciones cristianas, debemos estar identificados con un nombre, porque si tú, por ejemplo, no estás identificado con un nombre o un número, tú haces cualquier cosa y nadie te identifica porque no está identificado. No da un reporte. No tiene nada, no te llama nada. No, sí, tú te llamas Agua Viva, pero tú te llamas Francis Segura. No está constituido, pero ya en las redes tú tienes un nombre. Y tiene página de Facebook. Y tengo todo, pero no está constituida. La ley no te reconoce como tal, no sabe de dónde tú vienes. Eso es cuestionable porque un día le da a alguien con irte a averiguar y ya usted sabe que salen todos los pañitos al sol. Lo que es y lo que no es. Sí, porque ese es el detalle, que como las cosas no están claras, se percibe de ti lo que es, pero también lo que la gente entiende, y como tú no tienes de dónde sacar, de dónde dar una documentación, pues también lo que creen. Claro, porque yo puedo creer lo que me da la gana, porque tú no me justificas nada. O sea, las personas tienen un cerebro amplio. Tú piensas lo que tú quieras. Y no necesariamente tiene la razón, pero tampoco tiene algo que le justifique que no. Porque cuando hacemos incumplimiento, cuando hacemos violaciones, es una corrupción, es un tipo de corrupción. Entonces, para evitar esos malos entendidos, que tal vez no es nada, porque vamos a decir, tal vez no es un problema que tú estás haciendo algo malo, no está totalmente transparentado porque quiere hacer algo malo, no necesariamente tiene que ser eso. Lo importante en este caso es que hacemos un llamado a todas las instituciones eclesiásticas, a todas las instituciones cristianas evangélicas, las organizaciones, que si hay un punto de ley que no está claro, que se ponga de acuerdo, porque eso nos ayuda a predicar con el testimonio y a predicar libremente. Si estamos transparentados, podemos predicar libremente y sin ningún problema, sin ningún algo que nos aqueja o que nos digan que nosotros hicimos tal o cual cosa. O sea, que a veces tiende a que lo sazonan más que lo que realmente es, pero es precisamente por eso, porque tuvimos una falla. Nos podemos equivocar, pero ahora que ya sabemos que las organizaciones sin fines de lucro deben tener un nombre, aunque sean ONG, aunque no paguen impuestos sobre la renta, pero sí deben tener un reporte. Y el organismo regulador tiene siempre formularios que nos ayuda a reportar todas nuestras actividades económicas y como iglesia debemos cumplir con eso. Eso que usted dice es sumamente interesante porque no es que usted lo esté haciendo a propósito de no quiero dar un reporte, sino que como expliqué al principio del video, hay muchas iglesias que vienen surgiendo ahora, otras que ya tienen mucho tiempo constituidas, pero tal vez no recibieron la formación o tal vez a nivel conciliar no están unidas a un concilio, porque mayormente los concilios sí tienen patentización del concilio, dan un reporte, las iglesias hijas, ¿verdad? Sí, están cubiertas. Están cubiertas y dan un reporte a la iglesia donde fueron constituidas, a su cobertura, y a partir de ahí hay un orden que suele darse. Ahora, hay algo que pasa muchas veces dentro de los ministerios. Usted viene donde mí, yo como ministerio, usted me da una ofrenda grande y yo entiendo que eso es una bendición de Dios. Ministerios, no necesariamente iglesias, aunque también he visto el caso, pero mayormente lo he visto, un ejemplo, ministerios evangelísticos. Yo soy un evangelista y he decidido levantar un ministerio de personas que colaboran en la obra del Señor y ese ministerio está bajo mi nombre o bajo un nombre X, general, Tierra de Fuego, cosas así, y viene alguien a dar una ofrenda generosa. Sin embargo, se ha visto el caso de ministerios involucrados en lavado de dinero.
¿Cómo es esto del lavado de dinero dentro de los ministerios? Bueno, generalmente te decía, si Francis Segura es un ministerio que tiene 10 evangelistas, misioneros, lo que sea, y llega alguien muy tocado por el Espíritu y me da, eh, bueno, generalmente esos ministerios tienen alguien que lo sostiene. Vamos a decir que tú tengas mensualmente un ingreso, 100,000 pesos, por decirte un número, ¿eh? A esta organización llamada Francis Segura tiene 100,000 pesos mensuales que oscilan en 110, 115, pero con eso se maneja. Y hay gente que colabora en eso porque es tocada por el Señor. Porque tocada con el Señor puede oscilar dentro de lo normal. Pero si yo manejo 100, 200,000 pesos en un ministerio, Francis Segura, y no está identificado a la ley, o si lo estuviera, y de la nada parece que yo te voy a dar 5 millones de pesos porque Dios me tocó y quiero darte 5 millones de pesos. Aunque no lo sea, es cuestionable. O sea, aunque no sea nada malo, es cuestionable. ¿Por qué? Porque esa institución no está llamada a tener ese tipo de ingreso. Y entonces, ¿qué hacen algunas personas? Pueden, tal vez, utilizar ese ministerio para limpiar su dinero sucio. Y a eso llamamos lavado de dinero. O sea, que yo te puedo aportar un dinero X sumamente diferente a la cantidad de ingresos mensuales o historial que tú tienes, porque tú tienes un historial de 5 años y nunca has tenido esa cantidad de dineros mensuales, y que de la nada tú saltes con una cantidad exagerada. Si está regida por la ley, te van a mandar, pero eso es automático, que te van a mandar un inspector para saber qué pasó ahí. Porque no puede, tú no puedes de la noche a la mañana, tan difícil que es buscar riqueza, obtener dinero, trabajando, para que de la nada en un mes que te haya ido muy bien, tú apareces con 5 millones de pesos en una ONG. Aunque no sea mala, imagínate que sí, que sea alguien que tiene mucho dinero, que decidió dártelo, generalmente es cuestionable. Te investigan, tiene que llenar reporte, tiene que hacer una serie de cosas que es mejor averiguar bien antes de. Entonces, esas son cosas que si tú eres una organización, digo organización, puede ser un ministerio, porque los ministerios son organizaciones, y si tienen un nombre, como dijimos ahorita, si tienen un nombre y ese nombre está saliendo por las redes sociales como una institución, como un organismo que está creciendo y que recibe dinero, debe estar transparentado. No importa que sea evangélico, no importa que tenga una creencia, debe estar organizado y transparentado por el Estado que lo rige, aquí o donde sea, porque eso te abre puertas y te ayuda a mantenerte alejado de la crítica destructiva, que muchas veces hacen daño. Y el mayor daño de esos problemas los reciben la gente que quieren ir a Cristo y que ven esto como una forma de, bueno, no son cristianos porque se dice tantas cosas. Entonces, yo que estaba casi conmovida, casi por ir, por creer, entonces deciden creer en su casa, tú sabes, creer a su manera. Y la Biblia enseña que es como dice Cristo. O sea, tú puedes creer como tú quieras, pero la Biblia dice que es como dice la Escritura. Tenemos que creer como dice la Escritura, no como usted se lo ingenie. Entonces, hay a veces que se alejan ciertas personas porque tienen los ojos puestos en el hombre, y el hombre generalmente puede fallar. El hombre falla, pero Cristo no falla. Entonces, puesto los ojos en Jesús. Así es. Eso que usted dice acerca de la transparencia y por amor a los que son débiles de la fe, a los que están viniendo nuevos a este camino, al que no solamente es nuevo, es que, como usted dijo, es un asunto de integridad. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, usted puede investigar y el que es entendido lo entiende. Tenemos muchas personas, específicamente algunas más que otras,
que le está siguiendo los pasos a la iglesia, Sí. a los ministros de la iglesia, para saber cómo andan, cómo se desenvuelven, cuál es la transparencia de ese ministerio, de esa congregación. Y no solo porque no andan investigando, sino porque el mismo Cristo dio reporte. La iglesia primitiva daba reporte. Y mire que el momento donde se estaba desenvolviendo la iglesia en su contexto, Jesús en su contexto, era bajo el imperio romano. De manera que verdaderamente tenían que estrictamente cumplir con las leyes romanas. Hay algo también que me gustaría rescatar, dos aspectos. Cómo yo puedo patentizar, crear el RNC de mi iglesia, de mi ministerio, y también entrar al aspecto de las iglesias que dan capacitaciones o formaciones, cursos teológicos, que dan talleres, ministerios que dicen voy a dar un taller de matrimonio, por ejemplo, y dan títulos o reconocimientos de participación, pero realmente no están avalados por ninguna institución teológica o una escuela bíblica que esté patentizada, que dé un reporte académico. Y tienen ingresos por esa actividad. Y tienen ingresos por esa actividad. Primero respóndeme lo de cómo yo puedo patentizar o hacer el RNC de la iglesia y luego pasamos a esa parte. Sí, mira, ahí incluso es bastante fácil. Hay páginas, el Industria y Comercio tiene una página que te dice exactamente, paso por paso, todo lo que tú tienes que hacer para tener un nombre legal, por decirte algo, tu acta de nacimiento. Ajá. A mí me nació una hija y antes de salir de la clínica, mandé a mi esposo con mi copia de la cédula para sacarle su acta de nacimiento. Y trajo su numerito y ya mi hija puede ir a la escuela, puede salir con un certificado de reconocimiento a su nombre, con su número, porque ya está totalmente legal. Puede ir a la escuela sin ningún problema. Ahora bien, si yo quiero crear un negocio, una organización, generalmente dentro de las instituciones regulatorias te dan una lista donde tú entras, dependiendo tu naturaleza. Hablo de naturaleza es dependiendo de qué es lo que tú vas a hacer en un asunto llano. Si te vas a dedicar al transporte, si te vas a dedicar a la enseñanza, si te vas a dedicar al comercio, compra y venta, producción, lo que sea. Servicio o manufactura, lo que sea, pero no importa que sea una institución cristiana. Si recibe dinero porque tú eres una organización que capacita jóvenes para que aprendan más sobre la Biblia o para que aprender a predicar o aprender a cómo entrarle a un inconverso o hacer ciertas actividades que de costumbres hacemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrar. Primero tienes que formarte un nombre. Tú te quieres llamar tal. Ese nombre que tú quieres que el mundo conozca, lo pones ahí, le abre. Hay un asunto que se llama constitución. Una constitución es que tú me digas dónde está alojado, si tiene localización ese movimiento, porque para tú tener un nombre, si tú tienes un embarazo y va a dar a luz, la niña tiene que vivir a algún lado, no es debajo del puente, tiene que tener una localidad, porque un negocio es como un bebé, como una concepción, un negocio, tú primero lo piensas y dices, bueno, este año tú vas a tener un bebé, tú te organizas para eso. Este año yo voy a poner mi negocio. ¿Cómo se va a llamar? Francis Segura mi negocio. Entonces, lo segundo que tiene que hacer es hacerle una constitución. ¿Cuándo la voy a hacer? ¿Con quiénes? ¿Quién van a ser mis socios? ¿Quiénes son los que van a ser mis socios? ¿Dónde está localizada esa organización? Y todo. Una vez que ya tú tengas eso, tú lo pasas al organismo regulador del nombre, que es Industria y Comercio. Entonces, una vez que ya tenga ese nombre legalmente aceptado, pasa al segundo plano que tiene que ver con la entidad regulatoria de tus finanzas, en este caso de GEI. Una vez que ya tú estés ahí,
A medida que van entrando tus finanzas, por ayuda, por lo que sea, tú la vas asentando ahí y como yo, hay muchos profesionales ahí que están desocupados, dale la oportunidad a cualquiera de esos jóvenes que están desocupados para que te lleve su libro de actividades financieras y sepas más bien cuánto entran y cuánto salen y por qué salen. Pero a la DGI le interesa saber cuánto entran y por qué entran. La DGI es la institución que regula tus ingresos y tus gastos. Entonces tú debes decirle en un documento cuántos fueron que entraron y por qué concepto entraron. Es por eso que nosotros debemos transparentar nuestros ingresos porque se ha dado el caso y por eso estuvimos calientes como creyentes en ciertos momentos porque habían iglesias que habían sido sorprendidas, vamos a decir, en ingresos demasiado colosales, demasiado que como que no somos, realmente no es capaz de manejar ese tipo de dinero. Si usted es una institución eclesiástica y maneja grandes cantidades de dinero, no importa quién se lo dé, cuestionable. Hay que verificar porque las iglesias no estamos llamadas a manejar cantidades fuertes de dinero así por así. O sea, sí hay feligreses que dan sus diezmos, que dan ofrendas especiales, que lo que tú quieras decir, pero eso, incluso esos diezmos y esas ofrendas ya vienen grabadas. Porque a mí me quitan mis impuestos de mi sueldo. Y cuando hago alguna actividad por fuera, me quitan mi 10%. Entonces, de impuestos sobre la renta y un ITEVI de honorarios profesionales también. O sea, lo que te quiero decir es que si usted es una institución eclesiástica, una institución religiosa, una organización de evangelismo, no me importa cómo te llame, y tienes un nombre o la quieres hacer y tienes un nombre listo para trabajar y recibe ingresos, ayuda, debe ser reportado. Y en el caso de las titulaciones donde yo quiero formar un taller de, por ejemplo, discipulado, y doy el taller de discipulado, pero yo no doy reconocimiento al final, se cobra, por poner un ejemplo, 500 pesos por inscripción, por cupo. Y al final te doy un diploma de participación, pero resulta que yo no trabajo con ninguna escuela teológica que esté avalada a nivel académico, en un ámbito académico, ningún instituto, escuela bíblica, que esté avalado como instituto, como centro de enseñanza, que tenga todos sus reportes al día. No, es totalmente, como te digo, puede uno entrar en problemas de corrupción con eso, o de evasión. Entonces, o en problemas que te pueden llevar a otras, no solamente un problema financiero, puede llevarte a otro cuestionamiento. Por eso te digo, si tú tienes una organización de enseñanza de lo que sea por lo que tú cobras, debe ir a transparentar tu nombre, porque aún, por ejemplo, yo soy profesional, usted es profesional de la comunicación. Cuando tú sales de la universidad, la ley, el gobierno te da un número que se llama S4, que te permite dentro de tu país desarrollar tu carrera. O sea, es una facultad que te da la ley de tú ganar dinero por lo que tú sabes. Bien, si tú eres un comunicador o eres un facilitador, por ejemplo, en algunos casos hay personas que hacen sus estudios de facilitador y cobran por eso. Pero si tú haces una empresa de tu conocimiento, donde tú das talleres, capacitas, que ya te convertiste en una empresa, es una empresa como quiera, debe estar transparentado, inscrito con un nombre legalmente constituido y pagar tus impuestos por tu inscripción de nombre y hacer tus reportes mensuales y anuales de tus ingresos. Y así te cubre de ciertas malas lenguas y de ciertos problemas que en la vida le llegan a uno. Si están cubiertos como profesionales, no importa
el profesional del área que sea. Si usted da clase bíblica, da talleres bíblicos y usted se hace llamar fulanito de tal que está constituido para dar, que usted se entiende capaz de enseñar a otro y cobra por ello, debe estar transparentado. Porque va a llegar un momento en que yo, que soy una empresa, le voy a decir, mira, yo soy una iglesia que estoy constituida. Doy mi reporte mensual a la DGI y a la iglesia. Yo quiero que usted mensualmente venga a capacitarme unos jóvenes que tengo acá, ya bautizados y necesitan. Y yo te pago. Yo te voy a pagar con una cuenta de la iglesia, pero yo necesito reportar ese consumo. ¿Cómo lo hará usted si no está legalmente constituido? ¿Cómo lo hará si yo le estoy pagando a través de una institución, de una iglesia, que yo tengo un grupo de jóvenes que quiero que usted me capacite, pero yo soy una iglesia constituida? Yo necesito de mi cuenta que yo tengo mi orden, porque tengo mis libros en la iglesia totalmente organizado. Yo quiero que usted me dé mi factura para yo decirle a mi feligresía, a la ley, que yo saqué un monto para capacitar a los jóvenes que se acaban de bautizar. Y usted, como es una institución y está capaz para enseñar a esos jóvenes, ¿cómo lo hará si no está constituido? Es un tema, usted habló del tema de los libros, y nosotros en este tiempo es cuando más cristianos estamos escribiendo libros. Y digo escribiendo porque me quiero incluir para que no suene como muy sensible el tema. Sin embargo, nosotros elaboramos el libro, pero a veces el libro no tiene un ISSBN, o en otras ocasiones no tenemos en el libro, que ya eso entraría dentro de un tema académico. Sí. Tenemos en el libro citaciones, por ejemplo, perdone que le interrumpa, tenemos citaciones, yo cité a fulano de tal, pero yo lo dije con mis palabras, pero no lo incluí dentro de la citación y entró en un plagio académico. Y toda esa cuestión entra del tema. Sí, no, hay que estar, por eso digo, hay que estar, y como le digo, si no sabe bien cómo manejar este tema, hay muchos profesionales en las iglesias que conocen muy bien, porque nosotros tenemos, gracias al Señor, muchas iglesias que tienen profesionales en el área, muchos profesionales de finanzas, de contabilidad, de economía, y ellos saben. Y si aún así usted tiene una pequeña iglesia donde nadie sabe de ese tema, pero que es la iglesia que usted la pusieron a dirigir, y usted está dirigiendo y recibe sus 50,000 pesos mensual porque hay hermanos que aportan. Oye, en las redes sociales que todo el mundo maneja, hay una página de industria y comercio que le identifica su negocio o su organización, porque todo es un negocio. Mi casa, mi esposo, mi hija y yo somos una empresa. Así es. Porque manejamos dinero y gastamos dinero. Nos ingresa dinero y gastamos dinero. Entonces, tenemos, además de la facultad de administrarlo bien, que es el tema que estuvimos tratando la vez anterior, que es la finanza, tenemos que transparentar la finanza, cumpliendo con las leyes terrenales. Las leyes terrenales nos dicen que debemos, como ciudadanos, cumplir con ciertos parámetros. Como ciudadano, usted, aunque sea cristiano, sigue siendo un ciudadano. Así es. Sigue siendo un ente económico de la sociedad y del país. Nosotros a veces nos creemos tan espirituales que se nos olvida que como humanos estamos regidos por las leyes terrenales, que no solamente es orar por nuestros dirigentes políticos, sino también el aspecto de cumplir con lo que nos corresponde, con lo que nos toca. Y ese problema de a veces no cumplir con lo que nos toca es lo que nos lleva a situaciones donde estamos expuestos al mundo. Claro. Entonces a veces sin querer se nos olvida que como iglesia nosotros somos los que le decimos al mundo cómo debe vivir. Usted el que le dice al inconverso, mire, el adulterio, la fornicación, el fumar, el alcoholizarse, el tener pasiones desenfrenadas, o sea, usted como iglesia es quien le dice a la sociedad cómo ser realmente sociedad. No espere usted que la sociedad va a venir con amorcito, va a juzgar todo lo que usted hace, porque usted está de una manera u otra para criticar lo que ella hace y decirle cómo debe hacer las cosas. Sí. Entonces debemos de andar en lo correcto, y yo sé que este tema
va a bendecir a mucha gente. Creo que podemos cerrar aquí. Y si usted tiene alguna duda respecto a ese tema, oriéntese, así como lo dice la hermana Francis. Francis, fue para mí un placer tenerla aquí. ¿Hay alguna red social donde la gente la pueda seguir? Bueno, generalmente, así mismo como me llamo, yo tengo, como me llaman, mi nombre es Francis con Y y sin S, Segura, y estoy así igual en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram. O sea que si usted, Y también tengo un número de teléfono por si alguien quiere alguna asesoría. De acuerdo. O quiere alguna ayuda, también podemos ayudarle con respecto al tema de la contabilidad de impuestos. El 849-358-7222. Ahí podemos ayudar con cualquier tema impositivo que si tiene un tranque, porque a veces hay personas que como desconocen, cometen muchos errores sobre los reportes impositivos, pero conocemos también de muchas personas, amigas, que pueden ayudar en diferentes temas, porque yo me especializo en impuestos, pero hay muchos temas legales de impuestos que hay abogados tributarios que ayudan mucho para ayudarlo a usted a ponerse de acuerdo con la ley. Es importante que como creyentes no estamos exentos de transparentar nuestros ingresos de la ley. Debemos, al contrario, como dice aquí, llegó el día que había que pagar el impuesto. Y fueron donde Jesús y Pedro. Mira, hoy es el día que hay que pagar. O sea, le agarró un 20 donde hay que pagar un impuesto ITEVI, y si usted no lo tiene, usted sabe que el tiempo límite del ITEVI es el 20. Llegó el 20 y esta gente estaban predicando y no se acordaron del impuesto. Y Jesús tuvo que hacer una parada en su camino para pescar moneda y pagar sus impuestos, porque hay que cumplirlo de alguna manera u otra. Hay que cumplir con la ley que nos rige. Y obedecer las leyes gubernamentales es obedecer a Dios. Amén. Yo creo que ese fue un excelente cierre y me encantó que rescatara el texto bíblico, porque al principio usted decía, tal vez uno andaba con dinero encima, con lo de pagar el impuesto que correspondía. Sin embargo, vemos a un Dios que obra, un Dios que hace milagros y a un Jesús obrando en fe, donde dice, no ando con nada arriba, pero yo creo en que el Señor proveerá. Entonces, así mismo nosotros hacer las cosas dentro del marco de la fe, pero como dice un hermano evangelista que está aquí con nosotros, que dice a veces, haga usted su diligencia, lo que le corresponde a usted. Francis, para mí fue un placer haber estado una vez más con usted. El placer es nuestro y gracias por la oportunidad. Amén. Así que ya usted sabe, puede contactarse con ella para cualquier duda, inquietud o asesoría. Aquí estamos en Excelencia Cristiana Televisión para tratar todos los temas que a veces por un tema de tiempo o de falta de conocimiento no se trata dentro de la iglesia, o a veces como iglesia nos falta. Por aquí estamos para servirle. Les recuerdo seguirme también en Instagram como Shalom_Music 187 y dele seguimiento a cada contenido que sale aquí en Excelencia Cristiana Televisión. Comparta este video y únase como colaborador de esta gran familia. Ahí está en la descripción del perfil de YouTube todos los medios posibles para hacerlo. Así que Dios les bendiga. Francis, nos despedimos. Dios les guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.